El racismo mexicano es como sacarse los mocos con el dedo, una costumbre que practicamos siempre de manera vergonzante y que negamos con ahínco en caso de que alguien nos la achaque. Y como hacemos con los parientes, amigos o colegas a quienes sorprendemos hurgando sus fosas nasales, también aprendemos a hacernos de la vista gorda y a mirar a otro lado cuando alguien a quien respetamos incurre en dichos o acciones discriminatorios. Uno de los objetivos centrales de este alfabeto es precisamente romper con la hipócrita cortesía que suele rodear esta práctica que nos debe resultar intolerable y repugnante. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. Esta semana no tenía planeado hacer reseña, pero me encontré con este libro, me explotó en la cabeza y aquí estamos. Bueno, en realidad incluso mientras leía este libro y consideraba hacerla, algo me hacía dudar, pero eso lo voy a explicar casi al final del video. Si ya vieron el título, sabrán que el libro del que les voy a hablar es El alfabeto del racismo mexicano de Federico Navarrete. Este libro sigue el formato de los diccionarios, es decir, está ordenado alfabéticamente, nos presenta una palabra, en este caso puede ser un término, incluso una frase, un concepto, y a partir de ahí lo desarrolla para explicar y desnudar ciertas actitudes, frases, dichos, situaciones de discriminación que conforman el racismo mexicano, ese que según la sociedad mexicana no existe, porque claro que en México no somos racistas. Federico Navarrete es un escritor e historiador que recurre a datos demográficos, índices económicos y demás fuentes de información para sustentar lo que dice en cada una de las entradas. Lo cierto es que cada capítulo es corto, a lo mucho son 4 páginas, al menos en Script, que es donde yo lo leí, y de esa manera tan concreta pero tan directa desnuda todo el racismo de nuestro país, incluso exhibiendo a líderes y a políticos de izquierda, esos que presuponemos más avanzados o con mucha más conciencia, pero que incurren en muchas de estas actitudes porque hay que aceptar que tenemos el racismo muy interiorizado. Trata diversos temas como, por ejemplo, Memín Pinguín, la obesidad, el racismo a la inversa, el clasismo, la blanquitud, dichos como la culpa no es del indio, sino de quien lo hizo compadre, la democracia, los exiliados españoles, el mestizaje, entre otras cosas. En el marco de las protestas contra el racismo en Estados Unidos, el tema empezó a tratarse un poco en Twitter México y en otras fuentes, ¿no? Porque pues muchos influencers se subieron al carro de las vidas negras importan, pero sin poner el ojo en lo que ocurre en nuestro país, y empezó como a abrirse este tema otra vez. En ese contexto vi que Yasnaya Aguilar recomendó otro libro de Federico Navarrete que es México Racista. Lo busqué en Script, pero no estaba disponible. En cambio, sí estaba este. Pausa. En la cajita de descripción les voy a dejar un link por si quieren suscribirse a Script y obtener 2 meses gratis. Total que vi una entrevista que le hizo Marion Reimers a Tenoch Huerta. Ya saben que amo a Marion. Y hablaron mucho sobre el racismo en México y cómo la sociedad dice, no, eso no existe, y el privilegio blanco y todo eso. En ese momento recordé que estaba este libro, que ya lo había guardado y me fui corriendo a leerlo y me explotó la cabeza en muchísimas partes del libro, porque Federico Navarrete te confronta. Es muy concreto a la hora de desarrollar cada tema, pero lo hace de una manera asombrosa porque te dice, y acá, y viene de esto, y entonces fulanito dijo esto, pero si lo comparamos con estos datos, y bueno, dicen esto. No me soltó el libro, lo devoré, que de hecho es un libro corto, y, o sea, me puse a cuestionarme un montón de cosas. Por ejemplo, hay un capítulo que me gustó muchísimo que habla de democracia. Ahí fue como una de las primeras pedradas que me llegó, porque habla de que un día estuvo discutiendo con Federico Reyes Heroles, que es un politólogo, si mal no recuerdo. Hablaban sobre democracia. Y entonces dice Federico Navarrete, todo mundo, o sea, como la izquierda, los intelectuales, aspiran a una democracia como la europea. Y nunca ven hacia el sur de su propio país, a los pueblos indígenas. Y me quedé como de, ¡wow! Sí es cierto, obviamente
democracia. Y me di cuenta de que, ahí lo menciona el autor, de formas de autogobierno que tienen en pueblos como los Miches o en pueblos zapatistas. Y dije, wow, sí es cierto, porque ni siquiera me voy a muchos años atrás. Este mismo año, o finales del anterior, no me acuerdo, me he topado en internet, en Twitter, con notas sobre pues estos congresos o sobre estas formas de gobierno de estas comunidades indígenas, y no me ha interesado. Nunca le había dado importancia a esas formas de gobierno. Y cuando habla de su enfrentamiento con Reyes Heroles, la defensa de este intelectual es decir, bueno, sí, nuestra democracia es perfectible, pero es que esas comunidades, esos pueblos son machistas, son muy religiosos, son esto. Y lo que cuestiona Federico Navarrete es, sí, es cierto, estas comunidades tienen esos problemas, pero ¿por qué dices que la democracia de los pueblos avanzados es perfectible y le das el beneficio de la duda, pero a estas formas de gobierno las descartas por completo? Y así con varios capítulos de pronto mostraba ciertas actitudes o ciertas frases y decía, wow, es que es verdad. Y me hacía replantearme lo que consumía y lo que consumo actualmente, ¿no? ¿Cuáles son mis juicios? Porque habla de publicidad, habla de televisión, habla sobre el mestizaje, que en realidad es muy curioso que el mestizaje es un concepto que nace, bueno, tal y como lo vivimos, después de la independencia, porque los españoles respetaban ciertas cosas de los pueblos indígenas, y llega el México independiente y dicen, no, nuestra visión de México es esta, y eso empieza a influir muchísimo en los pueblos indígenas, acrecentando la desigualdad en busca de una idea del mestizaje que tienen estas personas, y cómo esas ideas siguen en nuestro imaginario. Por ejemplo, de que creo que lo ponen en el 2015, no me acuerdo, que van unas indígenas a ver a cierta diputada para pedirle ciertos apoyos, y la diputada dice algo como de no, porque si les damos esos apoyos, entonces ¿qué? ¿Van a dejar sus pueblos? ¿Van a dejar de vender sus artesanías? No, o sea, ustedes tienen que seguir siendo esa raza noble y pura que representa a México. O sea, todo ese concepto como totalmente despersonalizado, totalmente exotizado de lo que son los indígenas, no tanto como personas ni como un grupo vulnerable, sino como un grupo identitario. Otro tema que trata y que me pareció súper interesante y que lo he visto más o menos en Twitter y necesito más información, necesito más textos porque quiero investigar al respecto, es el que aborda a los afromexicanos o afrodescendientes que han sufrido el racismo en nuestro país, que prácticamente nadie los toma en cuenta, o narra de algunas situaciones de que, por ejemplo, en el sur, de pronto pues ven a un afromexicano, y aunque sea nacido en México de hace 20 generaciones, los pueden deportar porque creen que es un inmigrante ilegal solo por su color de piel. No me acuerdo el porcentaje de personas que se identifican a sí mismos como afromexicanos, pero piénsenlo, ¿cuántos actores de raza negra hay en la televisión mexicana? Entonces habla como de todo este tema de su identidad, de cómo han sido borrados de la historia. Por ejemplo, Vicente Guerrero fue el primer y único presidente afromexicano que hemos tenido. También menciona a Morelos como un afromexicano. No sabía de Morelos, pero sí me acuerdo haber leído de pronto algún comentario sobre que, no sé si ustedes les enseñaron que Morelos usaba pues sus paliacates por una cuestión de migraña. Eso me enseñaron a mí en la escuela, pero había leído en otra parte que en realidad era para tapar su cabello. Entonces, pues si lo cuadras con que era afromexicano, pues sí, ¿no? Tiene un sentido. Me encantó también el capítulo de clasismo, porque él menciona, y es muy cierto, lo vemos en Twitter, que cuando se denuncia una actitud racista, la posición que toma la otra persona, ya sea la misma acusada u otra, es decir,
uy no, eso no es racismo, eso en todo caso es clasismo. Y dice Navarrete, ok, en primer lugar, racismo y clasismo van muy de la mano, se interconectan en muchos puntos. Y si tú quieres hacer como esa distinción, estás hilando muy fino. Y además es como decir, bueno, sí es malo, pero no tan malo. O sea, como tratar de minimizar una actitud horrenda con algo que por sí mismo también es horrendo. Dos cosillas que quizá no me gustaron tanto del libro serían, uno, el que de pronto hay capítulos que esperaba y no fue lo que quería, porque no había como una explicación como en los anteriores, quizá porque eran temas como muy centrales que se abordaban de manera indirecta en los otros. Ahí no quiso explicar como tal, sino que recurre muchas veces a la ironía o al sarcasmo para desarrollar el tema, y me hubiera gustado una cosa un poco más técnica, digamos, como los anteriores. Pero como con las menciones en los demás capítulos te haces una idea, tampoco es que sea tan malo. Y algo que no voy a decir que no me gustó, solo me llamó la atención, es que en el capítulo donde menciona a los afrodescendientes, hace uso de la palabra mulato. Y que yo sepa, esa es una palabra que a ellos no les gusta nada, lo he visto como en varias partes mencionado, porque consideran que mulato es una palabra racista, por el origen que tiene la palabra, que se remite a las mulas. Por esa razón no quieren esa palabra y prefieren la mención de mestizo. Entonces cuando vi mencionada como 3 veces o 4 esta palabra, era como de ¿por qué está la palabra mulato? Ahora les voy a decir cuál es la razón por la cual dudaba en hacer esta reseña. El año pasado una de mis mejores lecturas fue Cuando te golpeo, de Mina Kandasamy, y cuando estaba como investigando para comprármelo, resultó que me enteré que su editorial Malpaso no paga a sus autores. De hecho, no le habían pagado a Mina Kandasamy y ella estaba muy enojada y estaba amenazando con demandar. Entonces en su momento pensé, bueno, no me lo voy a comprar ahora, voy a esperar a que Mina recupere los derechos de su obra y cuando los vuelva a vender a otra editorial, ahí me lo compraré. Entonces mientras estaba leyendo este libro, me acordé y dije, bueno, ¿qué onda? Malpaso ya pagó a sus editores, porque eso yo me enteré el año pasado, porque alguien, creo que era una traductora, se quejó de esa situación y le respondió en Twitter el dueño de Malpaso diciéndole que era una estúpida, una exagerada, no me acuerdo, estoy parafraseando, que solo le debía 4,000 euros. Y eso a mí sonaba como de mi propina. Y si es tu propina, pues págale. Y se le fueron encima como que todos los escritores, traductores y demás personas que han colaborado con Malpaso, a quienes no les han pagado. Y entonces me quedé como de, ¿ya les pagaron a todos ellos? Y pregunté en Twitter y no les han pagado. A pesar de que el dueño dijo que en 4 meses les pagaba, no lo ha hecho. Entonces como que, quiero este libro en formato físico, pero no quiero pagarle a Malpaso, porque incluso las personas a las que les debe Malpaso están promoviendo en España que las librerías de barrio no distribuyan a este editorial. Entonces como que, una parte de mí no quería. Entonces por esa situación dudaba de hacer la reseña, pero al final creí que el tema era mucho más importante y estuve meditándolo y creo que voy a tomar un consejo que dio Alejandra de Sputnik en Instagram sobre consumo, pues digamos de responsable, ético, de literatura. Y creo que lo que voy a hacer es escribirle al autor para preguntarle si tiene ejemplares en su poder y comprárselo directamente. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.